¿Qué tal, mis queridos y amados hermanos? Qué gusto, qué placer estar con ustedes de nuevo compartiendo la preciosa palabra del Señor a través de esta maravillosa maestría. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy bonito que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Este es un tema pues muy bonito, muy poderoso que nosotros tenemos que manejar y tenemos que conocer. Hay aspectos que son muy trascendentales y muy importantes a la hora de estudiar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vean ustedes, el Señor es sabio en todas las formas habidas y por haber, ¿verdad? Puso un ciclo de reproducción continua en casi todas las cosas, ¿verdad? Hay un ciclo de reproducción y esa reproducción es continua, ¿verdad? Esa es una de las estrategias que usó el Señor. En este caso, vean ustedes lo que dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, dice, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, ¿verdad? Qué tremendo, porque ahí ustedes pueden ver en cada una de estas cosas que hay un ciclo de reproducción continua. Y esto es muy importante porque el Señor también dejó este ciclo no solamente para la reproducción en cuanto al cristianismo, sino que para la reproducción también en cuanto al fruto. Entonces Dios es sabio en muchas formas, ¿verdad? Y esta pues no es la excepción, ¿verdad? Ahora, hay dos frutos que menciona la Biblia y es importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? El que voy a mencionar rapidito porque no es objetivo de esta clase es el fruto de evangelización, ¿verdad? Pues el fruto de evangelización es básicamente el ciclo de reproducción continua que se aplica a los creyentes, ¿verdad? En Marcos capítulo 16:15 dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que usted está viendo ahí en Marcos 15 no es más que la gran comisión, ¿verdad? Recuerde usted que la gran comisión no solamente es para pastores o ministros, sino que es para todo aquel creyente, ¿verdad? Y ahí es donde usted ve el ciclo de reproducción continua. El creyente se convierte y él es el encargado de ir, de buscar al perdido, de predicarle el evangelio, de enseñarle, ¿verdad? Aún de bautizarlo y este nuevo creyente a la hora de convertirse, ahora le toca a él hacer sus discípulos, etcétera, etcétera, y ahí va usted viendo el ciclo de reproducción continua, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el fruto de evangelización, ¿verdad? Y en Hechos 1:8 vemos que el Señor no solamente dio una orden para evangelización, sino que no envió solos a las personas, ¿verdad? Sino que los revistió con su poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Es muy importante, ¿verdad? Que en Marcos 16 el Señor nos envía a predicar el Evangelio, pero en Hechos 1:8 nos reviste de poder para que a través de ese poder nosotros podamos impactar al mundo con el evangelismo profético. Y dice que después de haber recibido ese poder, entonces nosotros vamos a ser testigos en todas partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque a través de nosotros tiene que fluir ese poder del Espíritu Santo. Ojo aquí, a través de nosotros no solamente tiene que fluir el poder del Espíritu Santo, sino que a través de nosotros también tienen que fluir el fruto del Espíritu Santo. Entonces, doblemente vamos a ser testigos a través del poder del Espíritu Santo y a través del fruto, que también es una manifestación en el creyente y que también tiene que estar de continuo en nuestra vida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer fruto de evangelización del que habla la Biblia, ¿verdad? Obviamente hay muchos aspectos ahí que hablar, pero pues no es objetivo de la clase, es que no nos vamos a centrar en eso.
Lo que me interesa es el segundo fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde se habla del fruto del Espíritu Santo? Se habla en Gálatas capítulo 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley, ¿verdad? Ahí tiene entonces los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que deberían de estar plasmados en la vida del cristiano. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Pues el fruto del Espíritu Santo no es más que la naturaleza del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Es la naturaleza. Recordarán ustedes que cuando iniciamos el diplomado vimos todo con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo. Pues el fruto del Espíritu Santo es esa naturaleza del Espíritu Santo, solo que manifestada en la vida del creyente, ¿verdad? Ese es el fruto, ¿verdad? Es cuando nosotros manifestamos, ¿verdad? Las cualidades del Espíritu Santo, solo que las manifestamos a través de nuestra propia vida. Ese es el fruto. Ahora mire, el fruto nunca está escrito como los frutos en plural, sino que siempre está escrito en singular. Dice el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Así como usted ve ahí ese racimo, miren, así es el fruto. Usted ve ahí un racimo con muchas uvas, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos viendo es un fruto, es un fruto con muchas cualidades, ¿verdad? En este caso, pues 9 cualidades del Espíritu Santo que son las que tenemos que manifestar, ¿verdad? Por eso la Biblia habla en singular y no en plural, ¿verdad? No son los frutos, sino que es el fruto, ¿verdad? Es el fruto, un fruto nada más con muchas cualidades. A eso es a lo que se refiere y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora miren, ahí están. Ahí están los 9 frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿verdad? Y en el centro, pues tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el mismo Espíritu Santo que se mueve a través de todos los frutos. Ahora ve aquí, hay un fruto que tiene el mismo color del Espíritu Santo y es este, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Este lo puse con un color totalmente diferente a todos los demás porque todos los demás frutos, los 8 frutos restantes, giran alrededor del amor, ¿sí? El amor es uno de los frutos más importantes porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es la fuente y la esencia del amor. Él es amor, ¿verdad? Entonces todo, absolutamente todo, no solamente los dones del Espíritu Santo, como ya lo vimos, no solamente los ministerios del Espíritu Santo, no solamente los dones de servicio, ¿verdad? O las operaciones del Espíritu, del Espíritu de Dios, sino que también el fruto del Espíritu Santo se mueve a través del amor. Por eso ese lo puse de color diferente. Vea usted, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 5, dice, si yo hablase lenguas humanas, dice, hablando de dones y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mira, aquí está hablando de muchas cosas. Está hablando de sacrificio, está hablando de dones, etcétera, etcétera. Y todo gira alrededor del amor. Entonces, el amor es un fruto también, pero es básicamente donde giran o es la base donde se cimentan los 8 frutos restantes. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, dice, ni la incircuncisión, sino la fe, dice, que obra a través del amor,
¿verdad? Entonces usted ve ahí que el amor es la catapulta para el gozo, es la catapulta para la paz, para la paciencia y para el resto del fruto, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos a fluir y a movernos en ese fruto, ¿verdad? Eso es uno de los frutos más importantes. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? Dice que si uno ve a una persona necesitada y uno no hace nada por él, dice que no hemos conocido a Jesús porque el amor no está en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que nosotros nos jactemos de tener todos los dones si nosotros no tenemos lo esencial para el Señor, que es el amor. ¿Y por qué es tan importante el amor, verdad? Porque Cristo dio la vida por nosotros y la dio por amor. Esa fue la mayor manifestación de amor que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Aunque usted le diga a una mujer es que eres el amor más grande que yo he tenido, no hay ninguna cosa comparada con el amor que tuvo el Padre para dar a su Hijo y morir en la cruz del Calvario, y no hay ningún amor que tuvo Jesús para morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Esa es la mayor manifestación del amor, por eso Él es la esencia del amor y por eso es que todo gira en base al amor. Efesios capítulo 3 versículo 17 y 19 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados otra vez y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Vea usted hasta dónde llega el amor. Cuando nosotros entendemos y practicamos ese amor, nosotros somos capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A través del amor nosotros podemos conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Verdad? ¿Cuáles son las dimensiones? Cuando nosotros entendemos lo que es el amor, nosotros vamos a poder entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? Del Señor. Vamos a profundizar en ese tema y vamos a poderlo conocer un poquito más. Y no solamente eso, sino que a través del amor nosotros podemos conocer también el conocimiento. Vamos a entrar en un conocimiento, ¿verdad?, que no todas las personas lo tienen, sino que es un conocimiento para poder entender la plenitud de Dios. Pero vea usted, la base para entender esas dimensiones de Cristo y la base para entender ese conocimiento de la plenitud es el amor. Por eso el que no tiene amor no puede decir que conoce a Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo, porque si no hay amor en nuestra vida, no podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Porque el término cristiano significa que seguimos a Cristo y que somos como Cristo. Pero si no hay amor, no podemos decir que conocemos a Jesús, ¿verdad? Porque si el conocer a Jesús implica que nosotros tenemos ese amor. Y cuando de verdad conocemos ese amor, entonces conocemos esas dimensiones de Cristo y entonces subimos a ese nivel de conocimiento para poder entender cuál es la plenitud de Dios y poder entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Qué tremendo. Si no hay amor, estamos totalmente perdidos en el evangelio. Esa es la clave para poder entender el amor que tuvo Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, vea usted el amor. Aquí en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 y 7 nos habla del amor. Y vea usted, el amor dice que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta. Mire, me parece fabuloso este pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 7, porque en este pasaje que nos hablan del amor, nosotros podemos ver el resto de los ocho frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? En este pasaje que habla del amor, nosotros estamos viendo ahí las 8 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Entonces es importante, vea usted esta tabla, aquí se la traje para que usted pueda comparar. Mire, en 1 Corintios nos habla del amor, ¿sí? Aquí lo estoy subrayando. Pero en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Pero vea, es importante y es absolutamente increíble que en este capítulo de 1 Corintios, donde nos habla del amor, se manifiesta el resto del fruto del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, dice que el amor es sufrido y no busca lo suyo. ¿Qué es eso? Vea usted, ahí va el primer fruto, amor, ¿verdad? Ahí manifestamos nosotros el amor. Pero dice, al mismo tiempo el amor no se goza de la injusticia y se goza de la verdad. ¿Qué es eso? Gozo, ¿verdad? Ahí va el segundo fruto. Dice que el amor no se irrita y tampoco guarda rencor. Siempre se mantiene en paz. ¡Hala, qué tremendo!, ¿verdad? Y dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, ¿verdad? ¿Qué es eso? Paciencia, ¿verdad? Dice que no tiene envidia. ¿Qué es eso? Bondad. Dice que el amor es benigno, es la benignidad. Dice que el amor no piensa en ningún mal, pero tiene fe en Dios, ¿verdad? Esa es la fe. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es eso? Mansedumbre. Y dice que el amor no hace nada indebido porque tiene dominio propio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, esto me pareció a mí fabulosísimo, ¿verdad? Porque ahí entonces en este pasaje de 1 Corintios nos vuelve a confirmar y a recalcar qué tan poderoso es el amor con respecto al fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la clave del creyente, esa es la clave para desarrollar los dones, para desarrollar los ministerios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para ir cultivando nuestro carácter en Cristo Jesús. Es el amor. Nosotros tenemos que practicar el amor, ¿verdad? Y en base al amor entonces van a ir brotando los 8 frutos restantes. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el amor básicamente es la clave de todo lo demás. Ahora miren, hay algo muy importante que hablar del fruto todavía, ¿verdad? El fruto, como ya vimos, es la naturaleza del Espíritu manifestada en el creyente, ¿verdad? Es la manifestación que tiene que tener una persona del Espíritu, de que el Espíritu vive dentro de nosotros, ¿verdad? Si nosotros decimos que el Espíritu está dentro de nosotros, tenemos que manifestarlo, y la forma de manifestarlo es a través del fruto del Espíritu Santo. Ahora, mire, hay una diferencia importante. Dones. Cuando nosotros hablamos de los dones, esa es la manifestación de poder, ¿sí? De poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos del fruto, es la manifestación de carácter o el grado de madurez de una persona. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí hay una diferencia abismal que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de dones, estamos hablando del Espíritu Santo, sí, pero estamos hablando del Espíritu Santo con su manifestación en forma de poder. Ahí usted ve el poder del Espíritu Santo manifestado en los dones. Pero el fruto, cuando uno ve el fruto, uno está viendo o está manifestando al Espíritu Santo en el carácter, ¿sí? En el carácter. Y recuerde usted que el carácter es el reflejo de la madurez, ¿verdad? Y en este caso, pues obviamente de la madurez espiritual. Por lo tanto, es fácil tener dones porque los dones no están relacionados al carácter. La persona puede ser iracunda, peleonera y tener dones, porque no están relacionados el fruto con los dones, ¿verdad? Pero el fruto, ¿verdad? El fruto es la manifestación de que nosotros hemos ido creciendo espiritualmente. Entonces, entre más maduros, más fruto.
entre menos maduros, menos fruto vamos nosotros a manifestar. ¡Qué tremendo! Eso es muy importante porque la Biblia dice que para medir la madurez en una persona, nosotros tenemos que fijarnos en el fruto, no en los dones, ¿verdad? En los dones. A nosotros no nos impresionan los dones. A mí no me impresiona que alguien tenga dones. No importa si son de milagros, de sanidades, de revelación, no importa. Lo más importante es ver que ese cristiano manifieste el Espíritu Santo en su carácter y que sea un hombre amoroso, que sea un hombre bondadoso, benigno, con fe, lleno de amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo más valioso para el Señor. Entonces la Biblia es enfática en ese aspecto y menciona que la única forma para medir la madurez en una persona es en base al fruto. Entonces, quien tiene más frutos del Espíritu Santo es el que tiene más grado de madurez. El que tiene más dones, ese no tiene nada, ¿verdad? Ese solo tiene manifestado el poder y ya tú, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que quienes tengan dones tienen que ir creciendo para encontrar también el fruto, porque imagínense, nosotros con fruto y con dones, wow, qué tremendos cristianos seríamos, ¿verdad? Seríamos un ejemplo, pero resulta que hay muchos con grandes dones y que no tienen fruto, no tienen carácter, ¿verdad? Entonces lo más importante es el carácter. Ahora mire, aquí hay una tabla de tres diferencias muy importantes. En el lado izquierdo están los dones y en el lado derecho el fruto. Mire, los dones son generalmente para la edificación de la iglesia, ¿verdad? En cambio el fruto es edificación para la propia persona, ¿verdad? Son personales, ¿verdad? Los dones, nadie, mire, ya habíamos visto esto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que nadie aquí en la tierra tiene todos los dones, pero el fruto obligadamente los tenemos que cultivar todos, ¿verdad? Los 9 frutos o las 9 cualidades del fruto deberían de estar en nosotros. Mira, qué diferencia tan tremenda, ¿verdad? Los dones, no hay nadie sobre la tierra que tenga todos los dones, pero el fruto sí los tenemos que manifestar todos, ¿verdad? Qué tremendo. Y la tercera diferencia es que los dones manifiestan el poder y el fruto manifiesta el carácter, ¿verdad? O la naturaleza del Espíritu Santo en las personas. Ahora bien, así como el fruto, ¿verdad? En una planta toma tiempo producirlo, ¿verdad? Si usted siembra una semilla, ya veo que la semilla toma su tiempo para crecer, formar el tallo, formar las hojas, después las flores y de último el fruto. Eso toma un gran tiempo. Así, de la misma manera, se desarrolla el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto nunca, nunca, mis hermanos, se desarrolla de la noche a la mañana, ¿verdad? Tiene que tener un tiempo porque es el grado de madurez, ¿verdad? Y usted puede ver eso en la vida de Samuel, ¿verdad? Desde que fue llevado al templo tenía 3 años y hasta que fue ungido como profeta tenía aproximadamente 30 años. Le tomó 27 años a Samuel cultivar todos los frutos y ser aprobado por el Señor para ser ungido como sacerdote, juez y profeta. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí es un buen capítulo para poder leer los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los frutos van así, van despacio. Conforme uno va creciendo en su vida espiritual, se van desarrollando. Nunca es de los dones, nunca es de la noche a la mañana. En cambio, los dones sí. Los dones se despiertan de la noche a la mañana, ¿verdad? El fruto es completamente distinto. Por eso, Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, hay que entender algo muy importante aquí. Dice la senda de los justos, dice, ¿verdad? No dice la senda de los creyentes, dice la senda de los justos. Y hay algo importante en esta palabra justo, porque es justo el que ha alcanzado un grado de madurez. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, los que han alcanzado un grado de madurez, dice que la luz
es como la luz de la aurora. La senda es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la senda de la luz de la aurora? Es en forma ascendente. Así mire, para arriba, para arriba, para arriba. Así es la vida del creyente. O por lo menos así debería de ser. Como la luz de la aurora, que va de menos a más, ascendente, para arriba, despacito, despacito. Esa es la luz de la aurora y así es como nosotros vamos a desarrollar el fruto. Pero hay muchas personas que su línea no es ascendente, sino que su senda es longitudinal, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Estancamiento. Cuando los cristianos no crecen, sino que van en línea recta, es porque están estancados. No hay crecimiento. Y el peor de todos es la línea descendente, la que va para abajo, que en lugar de crecer, en lugar de cultivar, en lugar de armonizar con su espíritu, en lugar de ir desarrollando, va todo lo contrario, va para abajo. Eso es lo peor, ¿verdad? Entonces esta persona va directo a la apostasía, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia habla que los justos, ¿verdad? Los justos, los que realmente están comprometidos, su crecimiento es para arriba, siempre para arriba, en forma ascendente, ¿verdad? Qué tremendo. Hasta que el día es perfecto, dice. Ahora alguien podrá decir, nosotros nunca vamos a alcanzar la perfección. Sí la vamos a alcanzar cuando venga el Señor por nosotros. Dice que ahí vamos a ser glorificados y vamos a alcanzar una perfección porque tenemos que ser perfeccionados para ser aprobados e irnos con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir para arriba, para arriba, para arriba. Qué tremendo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice. Ese es el crecimiento. El crecimiento, tenemos que alcanzar esa unidad de la fe y tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, lo que habíamos platicado antes, ¿verdad? No solo las dimensiones, sino que para que podamos conocer, para que podamos entender ese conocimiento, ¿verdad? Esa plenitud del conocimiento, lo mencionamos, ¿verdad? Entonces dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto me parece a mí de lo más especial, mis queridos hermanos, ¿verdad? Juntamente con el pasaje que leímos, para poder nosotros entender las dimensiones, teníamos que tener amor, ¿verdad? La longitud, la anchura, todo eso. Teníamos que tener amor. Y ese mismo amor nos servía para conocer la plenitud, ¿verdad? Del conocimiento. Y vea usted, aquí dice que el amor es un fruto, ¿verdad? Y ese fruto nos va a llevar a la unidad y nos va a llevar al conocimiento y nos va a llevar a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo llegar a ese nivel! Es un nivel enorme, ¿verdad? Pero está descrito en la Biblia y para eso vamos, ¿verdad? A ese nivel es que nos quiere meter el Señor, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Entonces todo esto está relacionado con el fruto. Ahora, quiero hablarle del diseño del fruto, ¿verdad? Porque mucha gente hasta ahora está conociendo sobre el fruto del Espíritu Santo y está conociendo que es una manifestación del Espíritu Santo y están conociendo que es parte del carácter, pero el fruto siempre ha existido y se lo voy a demostrar por la Biblia. Es un diseño que ha estado presente desde la fundación del mundo. El diseño del fruto siempre lo estableció el Señor porque era algo básico en la vida de las personas, ¿verdad? Y como la tierra empezó con Adán, el diseño del fruto también nosotros lo vamos a ver ubicado en Adán. Vea usted, número 1, el diseño de Dios siempre fue reflejar a Dios en la tierra, ¿sí? Este fue el diseño original, ¿verdad? Que Dios fuera reflejado en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, mire, hagamos, ahí está la palabra en plural. ¿Por qué está en plural? Porque involucra a las tres personalidades de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre fue hecho, también participó el Espíritu Santo. Si participó el Espíritu Santo, había que también engendrar la naturaleza del Espíritu Santo. ¡Hala! ¡Qué tremendo eso!, ¿verdad?
Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vea usted, hagamos significa participación del Espíritu Santo juntamente con la Trinidad divina, y si estaba el Espíritu Santo, había que manifestar la naturaleza del Espíritu Santo en esta creación, y la creación se llamaba hombre, se llamaba Adán, pero también dice que fue hecho a imagen. ¿Qué es eso de imagen? Cuando la palabra del Señor dice que fue hecho a imagen, la imagen, recuerde usted que es representación de algo. Entonces, no solamente había participación del Espíritu Santo y teníamos que manifestar la naturaleza del Espíritu Santo, sino que también teníamos que representar a la Trinidad, ¿verdad? A la Trinidad en la tierra. Eso es ser imagen. Y luego dice a nuestra semejanza. ¿Qué es semejanza? Semejanza significa parecido. Y esto es lo más tremendo, porque nosotros íbamos a manifestar la naturaleza del Espíritu Santo y íbamos a representar también al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Dios Hijo aquí en la tierra. Pero mire, íbamos a ser solamente semejantes, nunca íbamos a ser iguales, ¿verdad? La semejanza es parecido, no igual. Entonces aquí en la tierra dice que nosotros no íbamos a ser como Dios, ¿verdad? Sino que íbamos a ser parecidos a Dios, reflejando todas estas cosas en nuestra vida. Eso es lo que significa hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es lo que usted está viendo en estas tres cosas? Está viendo el diseño del fruto, está viendo el diseño original del Padre, que era reflejar a Dios en la tierra, ¿verdad? Ahora mire, número 2, la primera orden que le dieron a Adán y a Eva está en Génesis capítulo 1, 28. La primera orden dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ahí está la primera orden, fructificar. Luego les dijo, multiplicad, ¿verdad? Número 3, llenad la tierra. Número 4, sojuzgadla. Número 5, señorear sobre ella, ¿verdad? Voy a empezar de abajo hacia arriba. Señorear, ¿qué es señorear? Señorear significa tener dominio, ¿sí? A Adán y a Eva le dieron el dominio de la tierra. Número 2, sojuzgar. ¿Qué era sojuzgar? Sojuzgar significa someter con violencia. Esta palabra me encanta, sojuzgarla, porque es someter, pero con violencia. Es decir, que si le fue dado dominio y que si había algo que no se podía sujetar, a Adán le dieron la autoridad, la potestad y la legalidad para someterlo con violencia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Número 3, llenad la tierra, ¿sí? ¿A qué se refiere la palabra llenad la tierra? ¿De qué la iban a llenar? La iban a llenar de hijos, ¿verdad? Ellos dos, Adán y Eva, eran los encargados de la multiplicación, ¿sí? Y entonces cuando la palabra del Señor dice que se les dio la orden de llenar la tierra, era que se reprodujeran físicamente, es decir, que tuvieran hijos, ¿verdad? Que es totalmente diferente a la segunda orden, que fue multiplicaos. La palabra multiplicaos no se refiere a que se multipliquen en hijos, sino que se multipliquen en todas las cosas, no solamente en hijos. Ahí va la bendición material. Entonces vea usted que la bendición material desde un principio también fue un diseño del Padre. Y la número uno es fructificar. Cuando la palabra se usa aquí como fructificar, se refiere ¿a qué? Al diseño del Espíritu Santo, o sea, al fruto del Espíritu Santo. El Señor, la primera orden que les dio era que si iban a estar aquí en la tierra, que si iban a representar a Dios aquí en la tierra, que si iban a ser parecidos a Dios aquí en la tierra, tenían que manifestar la naturaleza del Espíritu Santo. ¡Wow! Y esa fue la primera orden, fructificar. Vea usted, estas tres, la gente dice, no, es que estas tres se refieren a que se multiplicaran en hijos. No, ahí dio tres órdenes distintas: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Llenar la tierra de hijos, multiplicar en todas las cosas y fructificar
en la naturaleza del Espíritu Santo. Ahí estaba. Ahí ve usted entonces el diseño del fruto. Esa fue la primera orden, que dieran fruto, y fruto espiritual, por supuesto. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, número 3. Esa misma orden fue trasladada a Noé. Usted recordará la historia que Adán y Eva cometieron pecado, se multiplicó el pecado del mundo y el Señor quiso arrasar con ese pecado, y a los únicos que dejó sobre la tierra fue a la familia de Noé, ¿verdad? A la familia de Noé. Así es que vino el diluvio y arrasó con todo, y lo único que sobrevivió fue Noé y su familia. Entonces, en Génesis capítulo 9, versículo 1, le dio a Noé, cuando descendió de la barca, ¿sí? Cuando descendió de la barca Noé, le dio exactamente la misma orden. Mire, solo que aquí ya no le dio las 5 órdenes que le dio a Adán y Eva, sino que aquí le dio solamente 3. Mire, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicados, llenad la tierra. Vea usted qué tremendo, ¿verdad? Solamente 3 órdenes de esas 5. Multiplicados, llenad la tierra, pero otra vez le dijo que tenía que fructificar. ¿Por qué razón volvió a mencionar otra vez la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque arrasó con el pecado. El Señor con el diluvio arrasó con el pecado, arrasó con los hombres, pero no arrasó con el diseño original del fruto, ¿sí? Ese diseño permaneció, ¿sí? Se acabó el hombre, se acabaron las cosas, se acabó el pecado, pero el diseño prevaleció en medio de todas las cosas, para que usted vea que los diseños son muy importantes para el Señor. Los propósitos son muy importantes para Dios Padre. Cuando el Señor pone un propósito, el Señor no va a descansar hasta que se vea cumplido ese propósito, y lo vamos a ver a lo largo de los siguientes numerales. Entonces, murió todo, pero el propósito siguió estando intacto, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito? Que representáramos a Dios en la tierra, ¿verdad? Que fuéramos parecidos a Él, y que a través de nosotros se reflejara la naturaleza del Espíritu Santo, o sea, el fruto del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Número 4. Entonces, pero siguió multiplicándose el pecado. Entonces, vea usted, el Señor cambió el plan. Entonces el diseño lo pasó a una nación entera, y escogió entonces al pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que los escogió dentro de todos los pueblos. Es decir, que el Señor hizo un análisis de todos los pueblos, y de ellos escogió uno, ¿verdad? Que fue la nación de Israel, para continuar ese diseño. Mire lo que dice Salmos 80, verso 8 y 10. Hiciste venir una vid de Egipto, dice. ¿Cuál es esa vid? Mire cómo lo relaciona, qué tremendo. Una vid, ¿sí? Se refiere al pueblo de Israel como una vid. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios, ¿verdad? Entonces vea usted ahí lo que está reflejando a través de este pasaje es exactamente el mismo diseño, porque hasta nos habla de una vid, ¿sí? La vid tiene que dar frutos, ¿verdad? Nos habla de raíces, ¿verdad? Nos habla de que todos esos elementos son elementos, nos habla, mire, de plantación, ¿verdad? Todos estos elementos que se mencionan aquí en Salmos son básicamente para la cosecha del fruto, ¿sí? La vid tiene que dar fruto, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ahí todavía en este pasaje usted ve reflejado ese mismo diseño del Espíritu Santo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero, vamos al número 5. Pero, lo que sucede es que
el pueblo de Israel no entendió ese diseño, ¿verdad? El pueblo de Israel tampoco funcionó porque no entendió ese diseño. Ahora mire lo que dice Oseas. Oseas capítulo 10, versículo 1. Dice, Israel es una frondosa viña. Todavía lo relaciona con fruto. Es una frondosa viña que da abundante fruto. Mire qué tremendo, me encanta este pasaje. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero fruto para sí mismo. Dice, ¡ala! ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad? Da fruto, sí, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, dice, multiplicó también los altares porque estaba torcido. Ese fruto que había en abundancia en Israel no era el diseño de Dios. Por eso multiplicó los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron los ídolos. Mire qué tremendo. Mire el fruto que dio la nación de Israel. Fue un fruto pagano. Fue un fruto torcido. Fue un diseño completamente tergiversado al diseño original de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, no funcionó ese diseño en la nación de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor tuvo que tener otro plan. Entonces Dios tuvo que enviar a su propio hijo, ¿verdad? A su propio hijo. ¿Para qué mandó Dios Padre a Jesucristo? Para que a través de la persona de Jesucristo, entonces se volviera a recordar, se volviera a confirmar el diseño original, porque Jesucristo fue un buen y digno representante de Dios sobre la tierra. Él nunca fue parecido a Dios, sino que él fue como Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y no solamente fue como Dios y fue un digno representante, sino que a través de él también se manifestó la naturaleza del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros estamos viendo en Jesucristo es la confirmación todavía de que ese diseño no se había perdido, sino que seguía y que iba a seguir también hasta que el Señor arrebatara a su iglesia. Entonces lo que nosotros estamos viendo en Jesucristo es que el Señor tuvo que mandar a su Hijo para que la gente entendiera a través de Jesucristo que ese diseño seguía permanente. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga, siendo en forma de Dios, dice, ¿verdad? Él no era parecido, él era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ahora semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hay algo importante. Aquí hay dos cosas, un antes y un después. Lo voy a partir con una línea. Aquí dice que era semejante o en forma de Dios, ¿sí? En forma de Dios. Si era en forma de Dios, él era una imagen de Dios, era un representante de Dios y obviamente había manifestación del Espíritu Santo ahí. Pero ¿qué pasó? Dice que no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse. Entonces se despojó de ese reino y ahora tomó forma de siervo. Ahora mire qué tremendo. Estando en forma de siervo, aquí está la otra parte. Estando en forma de siervo, dice que ahora era semejante a los hombres, ¿verdad? Pero en esa condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos da a entender la palabra en este antes y después? En el después nos da a entender el Señor que no importa estar en la condición de hombre, porque aún en la condición de hombre uno podía reflejar ese diseño.
Entonces, cuando él dice se humilló y fue obediente hasta la muerte, ¿qué son estos? Estos son frutos. Esto es carácter. Entonces lo que nos estaba diciendo Cristo era que no importaba que uno fuera humano, que aún así uno podía manifestar ese diseño. Por eso usted ve un antes cuando era en forma de Dios y después era semejante a los hombres. Pero aún siendo semejante a los hombres, él mantuvo su carácter, se humilló a sí mismo y fue obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Es que lo que vino a establecer el Señor no fue cualquier cosa, fue a establecer y fue a venir a confirmar ese diseño que el Señor había dado al inicio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó? La gente rechazó a Jesucristo. La gente rechazó el diseño encarnado. Eso era Jesucristo, el diseño hecho carne, el diseño de Dios hecho carne, el propósito de Dios hecho carne. Pero ¿qué hizo la gente? Lo rechazó. En Juan capítulo 1, versículo 10 y 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? La gente no entendió que Jesucristo era el diseño de Dios en los cielos, plasmado en la tierra. La gente no entendió que Jesucristo era el diseño de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Nunca lo entendió. Entonces por eso lo rechazaron, ¿verdad? Por eso le rechazaron. Por eso las escrituras dicen, si hubieran entendido, dicen las escrituras, nunca lo hubieran crucificado. Dice, ¡ala, qué tremendo!, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo rechazaron. ¿Y cómo lo rechazaron? Entonces tenía que tener otro plan el Señor, ¿verdad? ¿Y cuál fue el plan? Cambiar el diseño. Ahora el diseño iba a ser trasladado a los gentiles, ¿sí? Se lo quitó a la nación de Israel y se lo pasó a los gentiles. Mateo 21:43 dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo. Oiga, aquí le está hablando a la nación de Israel. Dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Ahí está, mire. ¿Qué era lo que quería el Señor? Que se reprodujera esa naturaleza del Espíritu Santo en los hombres, que se reprodujera ese fruto. Por eso dice, se los voy a quitar a ustedes, le dice a los judíos, y se lo voy a entregar a un pueblo que produzca los frutos del reino, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces ese diseño pasó a los gentiles, ¿verdad? Y ahora, número 9, nosotros que somos los gentiles, somos ahora los encargados de reflejar la naturaleza del Espíritu Santo en la tierra. Juan capítulo 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, ¿y qué dice? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, ahí está el diseño nuevamente, solo que ahora sobre nosotros. Yo los escogí a ustedes, dice, no ustedes a mí, y los escogí para que lleven, ¿qué? Fruto. Ahí está el diseño del fruto nuevamente. En la misericordia del Señor todavía está el diseño del fruto sobre nosotros. Y número 10, el diseño entonces es para que nosotros andemos como hijos de luz manifestando ese fruto. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¡Wow! Me gozo en las escrituras, mis hermanos. Perdónenme, pero yo sí me gozo, porque mire, la Biblia se confirma sola. Ahí en Efesios 5:8 usted ya ve
que nosotros somos los encargados. Estábamos en tinieblas, sí, ¿verdad? Pero ahora dice que somos luz, ¿verdad? Y tenemos que andar como hijos de luz, porque el fruto. ¿Y quiénes son los hijos de luz? Los que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Ahí está, mire, ese es el diseño del fruto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. En 10 pasos se lo resumí, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas más profundidades, pero pues en 10 pasos creo que es justo que lo hayamos resumido, ¿verdad? Y ahí está entonces el diseño. Por eso es que ahora nosotros tenemos que reflejar, ¿verdad? Tenemos que ser como hijos de luz, reflejando ese fruto en toda verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y entonces vienen después ya el resto de los frutos, ¿verdad? El segundo es el gozo. El primero fue el amor. Ya vimos el amor, entonces ya no lo menciono aquí. Entonces el gozo, ¿verdad? ¿Qué es el gozo? Es alegría o júbilo, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Hay dos tipos de alegría. La alegría que es por emoción, ¿sí? Esta alegría por emoción tiene 3 características. Es la que viene del mundo, depende de las circunstancias y es pasajera. En cambio, la alegría que es por fruto del Espíritu Santo viene de Dios, no depende de las circunstancias y es permanente, ¿sí? Aún en medio de las aflicciones. Mire, ahí está lo que usted tiene que entender, ¿verdad? Hay 2 tipos de gozo o 2 tipos de alegría. Uno, la que ofrece el mundo, ¿verdad? Carros, lujos, vanidades, eso es pasajero. Eso viene del mundo, depende de las circunstancias. Si tiene la casa está contento y si no tiene la casa está triste. Si tiene un carro está contento, si no lo tiene está triste. Esa es la alegría por emoción que viene del mundo. Es pasajera, ¿verdad? Porque todas las cosas pasarán, dice, ¿verdad? Y que cuando nos muramos no nos llevaremos nada. Pero cuando nosotros tenemos el fruto como carácter, eso es distinto. Porque entonces viene de Dios, no depende de las circunstancias, tengamos o no tengamos, vamos a tener alegría. Y es permanente, aún en medio de las aflicciones, nosotros nos vamos a gozar. Juan 15:11, mire, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero mire Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo, mire. Ay, es que mire, para hablar de los frutos no termino hoy. Es que hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? Pero mire, hay algo importante con respecto a este fruto que es el gozo, ¿verdad? La gente no entiende que tenemos que gozarnos en medio de la aflicción. La gente piensa que en medio de la aflicción tenemos que estar desesperados, tristes, melancólicos, deprimidos, etc. Eso es lo que piensa la gente. Y muchos cristianos están así, en medio de la aflicción, están desesperados, están afligidos, ¿verdad? Y no encuentran gozo. Por supuesto que el cristiano no encuentra el gozo en la aflicción. ¿Sabe por qué? Porque es parte del crecimiento espiritual. Solamente los que han alcanzado un grado de madurez, a la gran, son los que saben tener gozo en medio de la aflicción. Y que lo diga Pablo, ¿verdad? No traigo el pasaje aquí, pero ese Pablo era un tremendo. ¿Qué nivel de carácter y de madurez tenía, ¿verdad? Dice, soy enseñado a tener y a no tener, a comer y a no comer, y no importa si tenga o no tenga, si coma o no coma, de todas formas estoy enseñado a vivir en cualquier circunstancia y a gozarme, no importa la situación. A la gran. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Ese es carácter. Eso es madurez y eso es reflejar el fruto del gozo en la vida del cristiano. Qué tremendo. Por eso es que no todos los cristianos se gozan en la aflicción, porque todavía están carnales, inmaduros, ¿verdad? Pero aquel que está viviendo aflicciones y aún así se mantiene con el gozo del Señor, sabe que el gozo del Señor es su fortaleza y que es un reflejo de la madurez y de su carácter. Qué tremendo.
Ahora, el reino de Dios es gozo. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu. Y Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Ahí está, mire, es carácter, el gozo es carácter, ¿verdad? Hay que diferenciarlo del gozo por emoción. 3, la paz. ¿Qué es la paz? La tranquilidad, es armonía, es, mire, ausencia de confusión. A la que tremenda esta definición, ¿verdad? La paz es ausencia de confusión. Ahora, Dios es un Dios de paz. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, mire, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Juan 16:33. Justificados, pues, dice, por la fe tenemos paz. Mire, este pasaje es muy tremendo porque nos habla de la reconciliación, ¿sí? De la reconciliación. Mire lo que dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, dice, pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces ve usted en Romanos capítulo 5 versículo 1, la paz con Dios que viene cuando nosotros somos justificados, ¿verdad? ¿Y en qué momento nosotros somos justificados? Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Ahí somos justificados. Pero mire, sucede algo ahí. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, la Biblia dice que somos justificados. Pero de la misma manera que somos justificados, también encontramos la reconciliación. Porque cuando vivíamos en pecado, estábamos alejados del Señor, estábamos divorciados, ¿sí? Estábamos divorciados del Señor, pero ahora estamos reconciliados cuando nosotros pedimos perdón. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo que el pecado nos separa de Dios, pero a través del pedir perdón somos justificados, pero a la vez alcanzamos la reconciliación y entonces alcanzamos la paz con Dios, ¿verdad? La paz con Dios, o sea, a la que tremendo, ¿verdad? Porque alcanzamos esa paz con Dios y esa paz con Dios, por eso dice paz con Dios, ¿verdad? Porque somos reconciliados, pero aparte está la paz en Dios. Entonces la paz en Dios viene después de que somos justificados y reconciliados. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tenemos que tener paz con todos, porque ese es el fruto. Estamos hablando de fruto que tiene que ser permanente. Según de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y fuimos llamados a tener paz. Colosenses 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos llamados a reflejar la paz, a mantener la paz, ¿verdad? Por eso el Señor decía, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y le dijo a los discípulos, cada vez que entren a una casa, ustedes van a decir shalom. Y no les dijo, van a decirlo una vez, sino que lo van a decir 3 veces. Shalom, shalom, shalom. ¿Qué significaba eso? Que el Señor lo que quería era que los discípulos le hicieran entender a la gente que a pesar de que iban a hablar de la palabra del Señor y que la gente no los iba a recibir, ellos iban en paz, en son de paz. ¡Hala! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Ese es el fruto de paz. Bueno, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 4. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es sobrellevar una situación con perseverancia, calma, tranquilidad y fortaleza, ¿verdad? Es una riqueza de la bondad de Dios. La paciencia es una riqueza de la bondad de Dios.
Romanos 2 y 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos regocijarnos con la paciencia. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y debemos soportarnos también con paciencia, soportarnos los unos a otros con paciencia. Eso es fruto. Por eso si usted ve que hay gente que no soporta a otros, porque hay, ¿verdad? Gente, no, es que yo no soporto a este y mejor me voy. Esa no es paciencia, no tiene paciencia, no tiene fruto, no tiene carácter, no tiene madurez, ¿verdad? Pero el que sabe soportar a pesar de que nos cae requete mal, ahí es cuando nosotros vemos el fruto manifestado en nosotros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y debe ser una vestidura, mire, una vestidura que tenemos que vestir todos los días. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. La paciencia no solo es para la prueba, la paciencia es una ropa que tenemos que vestir todos los días. La pregunta es si somos pacientes o no. Bueno. 5. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es bondad, es amabilidad, es un comportamiento, mire, ejemplar. Debemos ser benignos, dice la palabra. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice. Bueno. 2. Como pastores debemos hacer el bien. Isaías 40:11, como pastor apacenta. Mire qué bonito este pasaje. Habla de la benignidad, de la bondad, de la amabilidad, del comportarse ejemplarmente. Esto es para un pastor. Mire, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Hala! Mire, ¿qué ve usted ahí? Ve amor manifestado en benignidad. ¡Hala! ¡Qué tremendo! 6. Esta es la bondad, ¿verdad? ¿Qué es la bondad? Actos de santidad, de rectitud, o, dicho en otras palabras, es ser bueno, ¿verdad? La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿No ves que despreciáis las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¡Hala, qué tremendo! Es para los que temen, la bondad es para los que temen a Jehová. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¡Hala, mire! Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y debemos ser bondadosos. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. 7. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es ser dócil. O dicho en otras palabras, es controlar la fuerza. La gran. Dice, tenemos que restaurar con mansedumbre. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, mire, si sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice que si vamos a regañar, que regañemos pero controladamente, que si vamos a reprender, que reprendamos moderadamente, controladamente, ¿verdad? Esa es la fuerza controlada, esa es la mansedumbre. No que descarguemos nuestra ira con los hermanos, no, porque tenemos que considerarnos, ¿verdad? Que nosotros también podemos pecar. Y fuimos llamados a ser mansos.
Efesios 4, 1 y 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire cuántos frutos hay ahí. Y mire, la mansedumbre es sabiduría. Ciertamente sí, ¿verdad? Porque dentro de un matrimonio, cuando usted es dócil y controla sus impulsos, eso es sabiduría, mis queridos hermanos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y debemos vestirnos de mansedumbre. La mansedumbre es una vestidura también para vestirla todos los días. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y por último, el dominio propio, que es la moderación en las emociones y las acciones. Hay que, dice, mire, tenemos que poner al cuerpo en disciplina. ¿Qué es eso? Es controlar nuestros impulsos. Ese es el dominio propio. Primera de Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué tremendo. Sino que golpeo mi cuerpo. Obviamente esto es figurado. No vamos a estar golpeando nuestro cuerpo así como hacen los católicos. No, ¿verdad? Esto es obviamente en sentido figurado, ¿verdad? Es decir, ahí ve usted el dominio propio. Y dos, no tenemos que añadir al conocimiento dominio propio, ¿verdad? Dice al conocimiento, perdón, dice, aquí tenemos que borrar el no, ¿sí? Aquí es, tenemos que añadir al conocimiento dominio propio, ¿sí? Tenemos conocimiento perfecto, ¿sí? Mire aquí, esto está bonito. Dice que al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Ahora, ¿tenemos nosotros conocimiento en algo? Perfecto, qué bendición. Ahora agreguémosle dominio propio. ¡Hala, qué tremendo! Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¡Hala, qué tremendo! Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y por último, ya para terminar, hay tres cositas que quiero mencionar. El dar fruto es también parte de la sabiduría. Mire, la sabiduría no viene dada por la edad. Para un cristiano, la sabiduría no es dada por la edad ni por las experiencias, ¿sí? La sabiduría es un reflejo de la madurez y del carácter. Por lo tanto, el dar fruto es parte de la sabiduría. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría, mire, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué tremendo, ¿verdad? Tiene que ser parte de nuestra vida. Los frutos tienen que ser parte de nuestra vida. Lucas 13:6-9. Dijo también esta parábola, mire qué tremendo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué buscó? Fruto. Y no lo halló, dice. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Eso, o sea, solo está ocupando espacio en la tierra. Pero dice el 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mire, esta parábola es para enseñarnos que el fruto no es solamente para una temporada. El fruto tenemos que tenerlo permanentemente. Mire, porque aquí vinieron a buscar fruto y no había fruto. Entonces el fruto lo tenemos que manifestar siempre, es permanente.
Ahora, muchos aparentan tener fruto. Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, oiga, hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. ¿Qué encontró? No vio fruto, vio solamente hojas. ¿Y qué eran las hojas? Solamente para que se viera bonito. ¡Hala! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Tenía hojas pero no fruto. ¿Y para qué le servían las hojas? Solamente para que se viera atractivo y bonito. Así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que aparentan tener hojas, cosas bonitas, pero no hay fruto. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Hala! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se conoce la madurez? Ya lo habíamos mencionado. Se conoce por el carácter. 4 pasajes le voy a dar. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo quiere usted conocer el carácter y la madurez de una persona? Tiene que ver los frutos. 2. Lucas 6, 43, 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Qué tremendo. Ahí usted está viendo, ¿verdad? Voy a apuntar aquí Lucas 6, 43, 45, porque esto me va a servir. Y Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, dones, mire, dones. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Dones. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dones. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son los dones, son los frutos. Judas 12. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Dice, ¡hala! Qué tremendo ese pasaje de Judas, por Dios santo. Bueno, y mire, Dios anhela que demos mucho fruto y que ese fruto sea permanente. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está bien. ¿Usted quiere glorificar al Padre? Ahí está. Desarrollemos el carácter, desarrollemos el fruto. Ahí está bien. Y para terminar, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y fruto, y vuestro fruto permanente, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os dé. Mire algo importantísimo aquí ya solo para terminar. Mire lo que dice después. Dice, los escogí para que lleven fruto y que el fruto sea permanente. Y dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Ahí está el secreto, mire. Este es el secreto para que pidamos y el Señor nos dé todo. Crecer espiritualmente y tener frutos. Tremendo. Mis queridos hermanos, qué gusto, qué placer haber compartido otro tema más con ustedes. Qué bendición fue estudiar este preciosísimo capítulo del fruto del Espíritu Santo. Espero en el Señor que haya sido edificante como lo ha sido para mi vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.